Imaginen la escena, una silueta de 3 metros de envergadura que cruza el cielo y proyecta una sombra formidable. El sonido del vuelo se parece al de una avioneta ligera y no estamos hablando de una película de ciencia ficción, sino del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. El protagonista, el cóndor de California, un gigante que desapareció por completo de los cielos mexicanos entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Su ausencia, pues claro, dejó un vacío ecológico enorme. Y hoy les voy a contar la historia de su regreso. Una de las noticias medioambientales más esperanzadoras de nuestro tiempo, un casi milagro de la conservación, como algunos lo llaman. Y sí, para entenderlo, pues hay que empezar por la tragedia. ¿Cómo es posible que un ave que sobrevivió a la última glaciación casi desapareciera en el siglo XX? La respuesta es incómoda. Fuimos nosotros. El asesino fue un veneno lento y silencioso, el plomo. Al alimentarse de restos de animales cazados, los cóndores ingieren fragmentos de munición. El plomo les paraliza el buche, les daña el sistema nervioso y les causa al final la muerte. Morían rodeados de comida, incapaces de tragar. Un final agónico para una especie majestuosa. Ese goteo constante llevó a los cóndores al borde del abismo. En los años 80 solo quedaban 27 individuos en todo el planeta. El 19 de abril de 1987 se capturó al último en libertad, un macho joven llamado AC9. Ese día el cóndor de California fue declarado oficialmente extinto de la naturaleza. El dilema ético fue enorme. ¿Teníamos derecho a encerrar al último ejemplar libre para salvar a la especie? La apuesta científica fue arriesgada, pero funcionó. Funcionó gracias a un conocimiento radical, brillante y profundamente creativo. Los biólogos tuvieron que hackear la biología del cóndor para multiplicar su capacidad reproductiva. Descubrieron, por ejemplo, que si una pareja perdía su huevo al inicio de la temporada, ponía otro. Así que comenzaron a retirarle ese primer huevo, lo incubaban artificialmente y la pareja ponía un segundo y a veces hasta un tercero. De producir un polluelo cada 2 años, las parejas pasaron a producir 2 o 3 por año. Pero hacía falta algo más: evitar la impronta humana. Un cóndor que cree que un humano es su fuente de alimento, pues está condenado si pretende vivir en libertad. Aquí aparece uno de los detalles más insólitos y hermosos de esta historia: los títeres. Biólogos alimentando polluelos a través de una cortina usando marionetas con forma de cabeza de cóndor. Así, casi cómico, pero absolutamente brillante. Los polluelos crecían creyendo que eran cóndores no humanos los que les daban el alimento. Todo este esfuerzo culminó en una alianza binacional entre Estados Unidos y México, y fue esa colaboración lo que hizo posible que en el año 2002 los primeros cóndores regresaran a México después de más de 60 años de ausencia en nuestros cielos. Ahora bien, reintroducir cóndores no es abrir una puerta y desear buena suerte. Te vaya bonito. Detrás hay un arsenal de ciencia y tecnología, y la base ha sido la genómica. Toda la especie desciende de esos 27 individuos iniciales, en realidad solo de 14 fundadores genéticos. El riesgo de endogamia, por supuesto, es enorme. Por eso, en el zoológico de San Diego, en Estados Unidos, se conserva el ADN de cada uno de los 1,400 cóndores que han sido registrados desde que inició el programa. Es decir, una especie de genealogía genética para elegir parejas como si fueran una agencia matrimonial, pero para los cóndores. Ahora bien, la genética también reveló y ayudó a los científicos a entender enfermedades ocultas como la cosdistrofia, un enanismo letal, y permitió evitar apareamientos entre los cóndores, entre los padres que portaran ese gen. Y todavía más sorprendente es que se detectaron 2 casos de partenogénesis, es decir, 2 machos, 2 polluelos nacidos
nacidos sin contribución del padre, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades de reproducción en esta especie. Pero la ciencia de laboratorio pues no sirve de nada sin ciencia de campo. Cada cóndor liberado porta un radiotransmisor en el ala y un GPS. Como dice Juan Vargas, liberar animales sin seguimiento pues es simplemente condenarlos a muerte. El seguimiento constante permite ver si encuentran comida, si se integran, si sobreviven, si se reproducen. En muchas ocasiones la gente no entiende cómo nuestras acciones afectan a los animales, a la vida silvestre. Sí nos dimos cuenta que era importante llegarle a la gente también y explicar cuáles fueron las razones que se han ido estudiando a través de todos estos años y llegar a la conclusión qué acciones podrían minimizar para la supervivencia de la especie. En este caso, la basura, la contaminación del plomo por la cacería. Hay otras opciones, siempre se trata de ver qué otras opciones hay. En el caso del plomo es utilizar municiones libres de plomo, que aún aquí no están al alcance, pero hay que trabajarlo. Otra de las razones por las que habían empezado a morir cuando se empezaron las liberaciones en California eran las electrocuciones. La pregunta es, ¿y han funcionado? Pues sí, hoy en México hay 48 cóndores sobrevolando la Sierra de San Pedro Mártir, pero lo importante no es solo el número, están criando en libertad, es decir, nacen, crecen y se reproducen en libertad. Y el símbolo de este éxito se llama Patriota, nacido en el 2008, el primer cóndor nacido en libertad en México en casi un siglo. La prueba definitiva de que aquellos polluelos criados con títeres podían convertirse en animales salvajes y autosuficientes. Los que se iban a liberar nacieron en los zoológicos, en el zoológico de Los Ángeles, el primer grupo. Venían de incubadora, haber sido criados con títeres. Fueron liberados siendo juveniles, sin papás, a ver si conservan ese instinto salvaje. Y los primeros que llegaron a ser adultos, que se formó la primera pareja y ver que intentaron anidar en un acantilado, fue increíble. Y aquí viene un giro inesperado. La población mexicana es hoy crucial para el futuro de toda la especie. ¿Por qué? Por el plomo. En Estados Unidos, a pesar de enormes campañas y esfuerzos del gobierno, sigue siendo la principal causa de muerte. Allá es responsable del 48% de los fallecimientos, mientras que en Baja California esa cifra cae a solo el 7.5%. El territorio es más prístino, o sea, más salvaje, con menos caza y menos ganadería. México se ha convertido en una especie de póliza de seguro para el cóndor. Es el futuro del cóndor de California. En el momento que hay cóndores que tienen ya sus territorios definidos de reproducción, que están logrando tener a sus crías, que esas crías, la primera generación, ya se están reproduciendo, estamos viendo de que ellos ya poco a poco van expandiendo su rango. Pero, claro, sería ingenuo declarar misión cumplida. El plomo sigue siendo una amenaza. Los tendidos eléctricos, pues también, muchos de ellos mueren electrocutados. Y un programa de esta complejidad necesita recursos constantes. Además, la naturaleza siempre impone sus reglas. Por ejemplo, en 2022 un puma entró en un aviario de preliberación y mató a 2 cóndores jóvenes. Años de trabajo perdidos en una noche. Un recordatorio de que la conservación es una batalla frágil y muy desigual. ¿Qué significado tiene todo esto? Bueno, el viaje del cóndor desde esos 27 individuos al borde del abismo hasta verlos criar en México es un espejo, refleja el daño que podemos causar y la extraordinaria capacidad que tenemos para repararlo cuando existe voluntad, colaboración y conocimiento. Como bien dice el ecólogo mexicano Rodolfo Dirso, esto no va solo de regresar una especie, va de refaccionar el ecosistema, devolver funciones perdidas, restaurar equilibrios rotos. Y me quedo con una última pregunta. Si la caída del cóndor se aceleró por nuestra intervención y su regreso depende también de nosotros, ¿estamos restaurando un equilibrio natural perdido o acaso estamos creando uno nuevo? Uno que tal vez dependa para siempre de nuestra vigilancia y nuestra tecnología. Sea cual sea la respuesta, el cóndor nos recuerda algo esencial, que la conservación es ante todo un acto de responsabilidad y también de esperanza.